El Panteón de Belén, la historia oculta de la tumba, que nadie en Guadalajara se atreve a abrir. El día que Marcela pisó por primera vez el Panteón de Belén, el cielo sobre Guadalajara tenía ese color gris sucio que precede a las tormentas de verano, cuando el aire huele a tierra mojada y a algo más viejo, como si la lluvia viniera de más atrás que las nubes. Marcela Torres tenía 46 años, una rodilla que le dolía cuando llovía y una vida construida a base de madrugar, aguantar y no quejarse demasiado. Llevaba 12 años trabajando para la agencia Limpieza y Orden, que proveía personal para edificios de gobierno, oficinas y, en ocasiones, sitios históricos que la Secretaría de Cultura requería mantener presentables. Había limpiado museos, palacios de gobierno, mercados históricos, pero nunca un panteón. La carta de asignación decía: mantenimiento y limpieza general, Panteón de Belén, Guadalajara, Jalisco, contrato temporal, 3 semanas. Presentarse el lunes a las 8 de la mañana con el encargado, señor Primitivo Gómez. Antes de que te cuente lo que Marcela encontró entre esas tumbas, te pido que te suscribas al canal y nos escribas en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos como este, llenos de verdad, misterio y emoción. El Panteón de Belén no era un cementerio cualquiera, era el más antiguo de Guadalajara, fundado en el siglo XVIII, y cargaba sobre sus muros de piedra volcánica más de 2 siglos de historia, leyendas y silencios. Ahí estaban enterrados gobernadores, obispos, artistas y criminales. En esa mezcla incómoda que tienen los panteones viejos, donde la muerte iguala lo que la vida separó. Por sus callejuelas angostas y sus tumbas cubiertas de musgo habían pasado generaciones de tapatíos, muchos solo de curiosidad, muchos con miedo genuino, porque el Panteón de Belén tenía una reputación que ningún letrero oficial admitía, pero que todos en Guadalajara sabían. Era un lugar que guardaba algo más que cuerpos. Marcela llegó puntual. La reja principal, de hierro forjado con ornamentos en punta, estaba abierta. Adentro, el señor Primitivo Gómez la esperaba junto a una carretilla vieja cargada de escobas, cubetas y bolsas. Era un hombre de unos 70 años, pequeño, de piel oscura y curtida, con sombrero de palma y botas de hule. Tenía los ojos de alguien que ha visto tantas cosas raras que ya nada lo sorprende. ¿Usted es la de la agencia?, preguntó. Marcela Torres, para servirle. Él la miró de pies a cabeza con una evaluación rápida y sin malicia. ¿Le dan miedo los muertos?, preguntó directamente. Los vivos me han dado más problemas, respondió ella. Primitivo esbozó algo parecido a una sonrisa. Bien, dijo. Eso es lo que necesito, venga. Caminaron por el sendero principal del panteón, bordeado de cipreses viejos que habían crecido tan altos que sus copas se tocaban formando un techo verde oscuro. El suelo era de piedra irregular, resbalosa en partes por el musgo. A los lados, las tumbas se sucedían en distintas épocas y estilos, nichos blancos modernos junto a mausoleos neoclásicos del siglo XIX. Tumbas sencillas de tierra y cruz de madera al lado de monumentos de mármol con ángeles. Era como caminar por el tiempo, pero al revés. Vamos a necesitar que limpies los senderos principales primero, explicó Primitivo. Luego los baños de la entrada, la caseta de información y las áreas comunes. Los mausoleos privados los dejan sus propias familias. No los toques. ¿Y las tumbas históricas?, preguntó Marcela. Las más importantes las limpia personal de la Secretaría de Cultura, pero hay algunas que llevan años sin que nadie se acerque, que tampoco son patrimonio oficial. Esas puedes barrer alrededor sin problema, excepto una. Se detuvo. Habían llegado a un cruce de senderos, donde 4 caminos angostos se juntaban en un pequeño espacio circular. En el centro, una tumba.
No era grande, no era imponente en el sentido habitual. Era de piedra gris oscura, casi negra con los años, con una cruz en la parte superior que había perdido uno de los brazos. No tenía nombre visible. Lo que alguna vez pudo haber sido una inscripción había sido borrado por el tiempo o por algo más deliberado. Alrededor de la tumba, el pasto y la maleza crecían más tupidos que en el resto del panteón, como si la tierra de ese rincón tuviera más vida que las demás. Pero lo que más llamó la atención de Marcela fue otra cosa. La tierra al pie de la tumba estaba removida. No de manera obvia, no como una excavación reciente, sino apenas como si algo hubiera presionado desde abajo con mucha paciencia durante mucho tiempo. «¿Cuál es esa?», preguntó. Primitivo no la miró a ella, miró la tumba. «Esa es la que nadie abre», dijo. «Llevan más de 100 años intentando olvidarla y no pueden». «¿Por qué?». Él se quedó callado un momento como midiendo cuánto decir. «Porque lo que está adentro no parece quedarse quieto», dijo al fin. «Eso es lo que dicen. No te acerques más de lo necesario. Si tienes que barrer por aquí, hazlo rápido y sigue. No te detengas a mirar». Marcela miró la tumba sin nombre, la tierra removida, la maleza más verde que en ningún otro lugar. «¿Qué hay adentro?», insistió. «Una historia», respondió Primitivo. «Una que Guadalajara lleva 100 años sin saber cómo contar». Y con eso dio media vuelta y siguió caminando. Marcela se quedó un segundo más mirando la tumba. El viento pasó entre los cipreses y movió las ramas con un susurro largo. Desde algún punto del panteón llegó el canto de un pájaro que ella no reconoció. La tierra al pie de la tumba parecía exactamente igual que hacía un momento, y, sin embargo, Marcela tuvo la sensación, irracional pero muy clara, de que algo del otro lado de esa piedra también la había mirado. Apretó el mango de la escoba y siguió al señor Primitivo. Los primeros días en el panteón fueron sorprendentemente tranquilos. Marcela había esperado algo diferente, un lugar opresivo, cargado, que le pusiera la piel de gallina a cada paso. Pero el panteón de Belén de día tenía una serenidad extraña, que no era triste sino antigua, como las iglesias vacías entre misas, como las plazas antes de que llegue la gente. Los cipreses filtraban la luz en rayas que caían oblicuas sobre las tumbas. Los gorriones brincaban entre las cruces. 2 o 3 gatos callejeros se paseaban con la soberbia habitual de su especie. Marcela barría, recogía hojas secas, limpiaba senderos. Saludaba a las familias que llegaban a dejar flores. Observaba a los turistas que venían con cámaras y cara de emoción nerviosa, buscando la adrenalina de un lugar con fama de misterioso. Pero siempre, al pasar por el cruce de senderos, se detenía un momento frente a la tumba sin nombre. No lo podía evitar. Había algo en esa piedra negra que la llamaba de una forma que no tenía que ver con el miedo, sino con una especie de reconocimiento. Como cuando uno pasa frente a una persona desconocida en la calle y tiene la sensación de que se han visto antes, aunque sea imposible. El tercer día, mientras barría el área cercana, se acercó lo suficiente para examinar la base de la tumba. La tierra removida era real, no era su imaginación. En algunos puntos, la tierra estaba levantada como si hubiera raíces que empujaban desde abajo, pero no había árbol cerca. Las raíces más próximas estaban a varios metros. Se agachó. Pasó los dedos por el borde de la piedra. La superficie era fría, más de lo que correspondía a ese día soleado. Y en la parte inferior, casi al nivel del suelo, sus dedos encontraron algo que no esperaban. Letras talladas, pequeñas, casi borradas, pero todavía legibles si uno se tomaba el tiempo. Las siguió con la yema del dedo índice, letra por letra. No me abrieron en vida, no me abran en muerte. Retiró la mano de golpe.
Se quedó arrodillada frente a la tumba, con el corazón latiendo rápido. Miró alrededor. No había nadie cerca. Los turistas estaban en otro sector, el señor Primitivo en la caseta de entrada. Volvió a mirar las letras. Eran reales. Alguien las había tallado en la piedra muy abajo, donde nadie mirara si no se agachaba. Un mensaje escondido en el lugar más escondido de un lugar que ya era escondido. ¿Quién había dejado esas palabras? ¿La persona enterrada antes de morir? ¿Alguien que la quería? ¿Alguien que la temía? No me abrieron en vida. ¿Qué significaba eso? Marcela se levantó despacio, sacó el teléfono y fotografió las letras. Luego siguió barriendo, con movimientos mecánicos, mientras su mente trabajaba sola. Esa tarde, al terminar la jornada, se acercó a la caseta donde Primitivo recogía sus cosas. ¿Sabe usted quién está enterrado en la tumba del cruce?, preguntó sin rodeos. El hombre se detuvo. ¿Fue a ver las letras?, preguntó sin acusación, con una especie de resignación. Las encontré limpiando, respondió Marcela. Primitivo se sentó en el banco de madera que tenía junto a la caseta. Miró hacia los cipreses. Tardó en hablar. Se llamaba Tomás Ríos Mercado, dijo. Murió en 1904. Tenía 42 años. Era médico, o decía ser médico. ¿Decía? Nunca tuvo título oficial, pero atendía a gente en los barrios pobres de Guadalajara cuando los médicos de verdad no iban. Curaba con plantas, con procedimientos que aprendió quién sabe dónde. A veces funcionaba, a veces no. Murió en circunstancias que nadie explicó bien. Unos dijeron que fue un accidente con sus propios compuestos. Otros dijeron que lo mataron los que le tenían miedo, los de arriba. ¿Por qué le tenían miedo? Porque sabía demasiado, dijo Primitivo. Atendía a los ricos también, cuando nadie más podía. Y en esas casas uno ve cosas, escucha cosas. Dicen que llevaba un registro de todo, un libro, y que ese libro, si alguien lo encontrara, abriría heridas que mucha gente importante preferiría que siguieran cerradas. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y ese libro? Se dice que lo enterraron con él, respondió Primitivo. Por eso nadie ha abierto esa tumba en 100 años. No por respeto al muerto, por miedo a lo que está escrito. ¿Miedo en el siglo XXI?, preguntó Marcela. A un libro de hace 100 años. Primitivo la miró con esa calma de los viejos que han visto cómo el tiempo no cambia algunas cosas. Los apellidos no mueren con las personas, señora Marcela, dijo. Hay familias en esta ciudad que llevan generaciones construidas sobre secretos que ese libro podría derrumbar, propiedades adquiridas de manera turbia, muertes convenientes, fortunas de origen turbio. El pasado no es tan pasado como creemos. Marcela miró hacia el sendero, en dirección al cruce. Alguien ha intentado abrir la tumba. 3 veces que yo sepa, dijo Primitivo. La primera en los años 40. Llegaron de noche con herramientas. Los encontraron al día siguiente afuera del panteón, inconscientes, sin poder explicar qué había pasado. La segunda en los 80. Un historiador de la Universidad de Guadalajara. Consiguió permiso oficial, con todo en regla. La noche antes de la apertura programada, le robaron todos sus documentos de investigación y le incendiaron el carro. Retiró la solicitud. La tercera vez fue hace 15 años. Una periodista desapareció 3 semanas después de publicar su primer artículo sobre el tema. Nunca se supo dónde fue. El silencio que siguió fue tan pesado que Marcela casi lo sintió sobre los hombros. ¿Y usted?, preguntó. ¿Usted cuánto sabe? Primitivo se levantó, recogió su sombrero. Yo sé lo suficiente para haber durado 40 años cuidando este panteón sin hacerme el valiente, respondió, pero también lo suficiente para saber que tarde o temprano alguien va a abrir esa tumba. La miró.
Solo espero que sea la persona correcta. Caminó hacia la salida sin decir más. Marcela se quedó parada en la caseta vacía, con el teléfono en la mano y la foto de las letras talladas en la pantalla. No me abrieron en vida, no me abran en muerte. Pensó en el libro enterrado, en los secretos de 100 años, en la periodista desaparecida, en las familias con apellidos que sobreviven a las generaciones. Pensó en su propia vida, 12 años limpiando lo que otros ensucian, invisible, reemplazable, sin historia oficial. Nadie esperaría que ella fuera la que abriera esa puerta. Y a veces, pensó, eso es exactamente la mejor razón para hacerlo. La semana siguiente, Marcela llegó al panteón con algo que no llevaba en el bolso, sino en la cabeza. Un plan. No era un plan perfecto. Era el tipo de plan que hacen las personas que no tienen recursos, pero sí tienen determinación. Incompleto, con huecos, construido sobre preguntas más que sobre certezas. Pero era un plan. Había pasado 3 noches investigando en el teléfono, con la pantalla a medio brillo para no despertar a sus hijos. Buscó el nombre Tomás Ríos Mercado en los archivos digitales que la Universidad de Guadalajara había subido a Internet en los últimos años. Expedientes del registro civil del siglo XIX, notas de periódicos históricos escaneados, listados de profesionales de la época. Encontró poco, sospechosamente poco, para una persona que Primitivo describía como conocida en los barrios populares de Guadalajara. Alguien que atendía a los ricos y a los pobres por igual. Había casi nada registrado. Una nota brevísima en un periódico de 1904 anunciando su muerte como deceso por causas naturales. Ningún obituario extenso, ningún reconocimiento póstumo, nada. Como si alguien, con mucho cuidado, hubiera borrado sus huellas del registro histórico. Eso, por sí solo, ya era una pista. También buscó a la periodista que Primitivo había mencionado, la que desapareció 15 años atrás. Tardó en encontrar algo porque no tenía nombre, pero con paciencia, cruzando búsquedas de Panteón de Belén Investigación 2010 y Periodista desaparecida Guadalajara, encontró un foro de periodismo independiente donde alguien había dejado años atrás una entrada breve. ¿Alguien recuerda a Patricia Solano? Cubría historia local para un semanario de Guadalajara. Desapareció en 2009 después de escribir sobre una tumba en el Panteón de Belén. Nunca hubo investigación formal. Su familia dice que la presionaron para que no buscara. Patricia Solano. Marcela anotó el nombre en el cuaderno que había comprado expresamente para esto, igual que había hecho Consuelo con el suyo en otra historia, en otra ciudad, pero con el mismo instinto de que escribir las cosas las vuelve reales y difíciles de borrar. Al llegar al panteón ese lunes, saludó al señor Primitivo con normalidad, recogió sus herramientas y empezó la jornada. Pero a media mañana, cuando los turistas todavía no llegaban y el panteón estaba casi vacío, se acercó a la tumba del cruce. Se arrodilló frente a la inscripción oculta, la leyó de nuevo, sacó el cuaderno. «No sé quién eres todavía», dijo en voz baja, sintiéndose ligeramente ridícula, pero haciéndolo igual. «Pero sé que alguien quiso borrarte, y eso, donde yo vengo, significa que tenías algo importante que decir». El viento movió los cipreses. Marcela abrió el cuaderno y empezó a escribir, con el lápiz que siempre llevaba, lo que sabía y lo que no sabía. Era una lista corta, pero era un principio. El miércoles llegó una visita al panteón que Marcela no esperaba. Era una mujer mayor, de unos 80 años, que caminaba con bastón y llevaba un ramo de flores blancas. No era raro. Muchas personas mayores venían solas a visitar a sus muertos. Pero esta señora no fue a ningún nicho ni a ninguna tumba familiar. Caminó directamente, con una seguridad que contrastaba con su paso lento, hacia el cruce de senderos, hacia la tumba sin nombre.
Marcela la observó desde distancia. La señora depositó las flores blancas al pie de la tumba, se persignó y se quedó parada un momento con la cabeza inclinada. Luego miró alrededor, como asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Marcela siguió barriendo, aparentemente indiferente. La señora se agachó con dificultad, apoyando el bastón en la tierra, y con un dedo recorrió exactamente las mismas letras que Marcela había encontrado días atrás. Cuando se levantó, sus ojos se encontraron con los de Marcela. No hubo sorpresa en la mirada de la anciana, solo una evaluación serena del tipo que hacen las personas que ya pasaron el umbral del miedo. «Usted es la nueva de limpieza», dijo. «Sí, señora». «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «Una semana». «¿Y ya encontró las letras?» No era una pregunta acusatoria, era casi una confirmación, como si la anciana hubiera estado esperando que alguien las encontrara. «Sí», respondió Marcela. La señora asintió despacio. «Me llamo Guadalupe Ríos», dijo. «Soy bisnieta de Tomás». Marcela sintió que el suelo se movía bajo sus pies por segunda vez desde que había empezado a trabajar ahí. «¿Bisnieta?», repitió. «La familia no desapareció», dijo la anciana, con una mezcla de orgullo y tristeza. «Solo aprendimos a no hablar. Durante 4 generaciones aprendimos muy bien. Pero yo ya tengo 82 años y no me queda mucho tiempo para seguir callando». Señaló con el bastón hacia un banco de piedra cerca del sendero. «Siéntese un momento, si puede», dijo. «Tengo algo que contarle, y creo que usted es exactamente el tipo de persona que necesitaba escucharlo». Marcela dejó la escoba apoyada en un árbol. Se sentaron las 2 mujeres en el banco de piedra del panteón más antiguo de Guadalajara, bajo los cipreses centenarios, con la tumba sin nombre frente a ellas y 100 años de silencio a punto de romperse. Guadalupe Ríos comenzó a hablar, y Marcela, que había pasado toda su vida aprendiendo a escuchar mientras limpiaba, escuchó con toda la atención que puede dar una mujer que entiende que algunos momentos no se repiten. Guadalupe Ríos hablaba despacio, con la voz de quien ha guardado algo tanto tiempo que ya no sabe si lo recuerda o lo ha reconstruido. Pero sus palabras tenían la textura de lo verdadero, sin adornos, sin drama artificioso, con esa precisión dolorosa de los recuerdos que uno no eligió conservar, sino que simplemente no pudo soltar. Tomás Ríos Mercado había llegado a Guadalajara desde Colima a los 22 años, a finales del siglo XIX, con una maleta de cuero, un cuaderno de notas y conocimientos de medicina aprendidos de un médico rural que lo había tomado bajo su tutela desde los 12 años. No tenía título universitario, porque la universidad no era para gente como él, hijo de un jornalero y una lavandera. Había crecido en la pobreza con la única riqueza de una inteligencia que nadie sabía muy bien qué hacer con ella. En Guadalajara encontró su lugar en los barrios del centro histórico, en los callejones, donde las familias humildes no podían pagar a los médicos con consultorio y se curaban como podían, con remedios de abuela, con promesas a los santos, con resignación. Tomás cobraba lo que podían darle, a veces dinero, a veces comida, a veces nada, y se quedaba el tiempo necesario. «Era querido», dijo Guadalupe con las manos sobre el bastón. «Eso es lo que nos contaban, que la gente lo quería como se quiere a alguien que llega cuando nadie más llega, pero también lo respetaban los de arriba, porque era bueno de verdad. Y los ricos, cuando se enferman de lo que no quieren que sepa nadie, buscan a quien confíe más que a quien tenga título». «¿A qué tipo de enfermedades se refiere?», preguntó Marcela. Guadalupe la miró de lado. «A las enfermedades de la vergüenza», dijo. «Sífilis en hombres casados con doble vida, embarazos que no debían existir, adicciones que las familias distinguidas escondían en cuartos traseros, locuras que se llamaban nervios para no manchar el apellido.
Todo eso que la sociedad porfiriana de Guadalajara tenía muy bien tapado con sus trajes de lino y sus misas de 12. Marcela entendió. Y él lo veía todo, dijo. Lo veía y lo anotaba, confirmó Guadalupe. No por chisme ni por maldad, porque era metódico. Llevaba un registro clínico de cada paciente, como haría cualquier médico responsable. Síntomas, tratamiento, evolución. Pero también, a veces, contexto. ¿Quién era la persona? ¿Qué circunstancias rodeaban su enfermedad? En esa época, el contexto era todo para entender la causa. ¿Y ese registro era el libro? El cuaderno negro. Le llamaban en la familia, respondió la anciana. No era un solo cuaderno, eran varios. Pero el último, el que tenía los años más recientes antes de su muerte, era el que importaba, porque en esos últimos años Tomás atendió a 3 familias que hoy siguen siendo de las más importantes de Jalisco, familias con apellidos en hospitales, en calles, en monumento, y lo que vio en esas casas, lo que registró, era suficiente para que el origen de sus fortunas quedara en evidencia. ¿Qué tipo de origen?, preguntó Marcela, aunque ya intuía la respuesta. Tierras robadas durante la Reforma, dijo Guadalupe sin rodeos. Propiedades que pertenecían a comunidades indígenas o a familias pobres, transferidas mediante documentos falsos o mediante la muerte conveniente del propietario original. En el porfiriato, eso era más común que el mole en Navidad, pero había quienes lo documentaban sin saberlo, simplemente por hacer bien su trabajo. El viento pasó entre los cipreses y las flores blancas al pie de la tumba se movieron levemente. ¿Y lo mataron por eso?, preguntó Marcela. Guadalupe tardó en responder. Mi bisabuela, que era su hija mayor y tenía 10 años cuando él murió, decía que las últimas semanas antes de su muerte, él estaba diferente. Nervioso, que no era su manera de ser. Recibió visitas de noche, de personas que ella no reconocía. Una vez lo escuchó decir a alguien, «Lo que está en mis registros no se puede usar contra nadie si yo no lo uso. Déjenme en paz». Hizo una pausa. 3 semanas después, lo encontraron muerto en su consultorio. Dijeron que fue un accidente con uno de sus compuestos medicinales. Nadie investigó. El médico oficial que firmó el certificado de defunción era el mismo que atendía a una de las familias que más tenía que perder. Marcela sintió el peso de esas palabras asentarse despacio, como el polvo después de que algo cae. ¿Y el cuaderno?, preguntó. Desapareció la noche que él murió, dijo Guadalupe. O eso creyeron los que lo buscaron. Mi bisabuela, que era niña pero era lista, lo había visto esconder algo semanas antes, debajo de las tablas del piso del consultorio. Cuando fue a buscarlo días después, ya no estaba. Pero ella siempre creyó que no lo encontraron, que él lo había movido a otro lugar antes de que llegaran. ¿A dónde? Guadalupe miró la tumba. A donde nadie buscaría, dijo, porque nadie abre una tumba sin permiso y sin razón. Y los que tenían razón para buscar no podían pedir permiso sin revelar por qué les importaba. El silencio que siguió fue de los que pesan. ¿Usted cree que el cuaderno sigue ahí?, preguntó Marcela, mirando también la tumba. Llevo 40 años viniendo a dejarle flores, respondió Guadalupe. No lo sé. Puede que el tiempo lo haya destruido, puede que no. El papel de ese siglo bien preservado dura más de lo que uno cree, y los secretos, señora, duran más que el papel. Esa noche, Marcela no durmió, no por miedo, sino por ese estado de activación que tiene la mente cuando recibe demasiado de golpe y no puede procesar todo de una vez. Se quedó en la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto y el lápiz en la mano, escribiendo todo lo que Guadalupe le había contado. Los nombres de las familias, la anciana no los había dicho directamente, pero había dado suficientes pistas. Apellidos que aparecían en placas de hospitales, en monumentos,
en calles céntricas de Guadalajara. Buscó en el teléfono, cruzó información, tardó horas, pero al final tenía 3 apellidos que coincidían con lo que Guadalupe había insinuado. Familias cuya fortuna original databa exactamente de ese periodo, con propiedades en el centro de Jalisco que habían cambiado de manos durante el Porfiriato, de maneras que los archivos históricos no explicaban del todo. Una de esas familias tenía un descendiente activo en la política jalisciense. Otro apellido aparecía en el nombre de una fundación cultural privada que, entre otras cosas, financiaba parte del mantenimiento del Panteón de Belén. Marcela se quedó mirando esa última parte. Una fundación con ese apellido financiaba el panteón donde estaba enterrado el hombre que podía exponer a esa misma familia. No era coincidencia, era control. 100 años de control cuidadoso sobre el lugar donde dormía el secreto. Pensó en la periodista Patricia Solano, desaparecida en 2009. Pensó en el historiador al que le quemaron el carro. Pensó en los hombres inconscientes de los años 40, y luego pensó en Guadalupe, con 82 años, yendo sola cada semana a dejar flores blancas en esa tumba. 4 generaciones de silencio. 4 generaciones esperando que llegara alguien que pudiera hacer algo que ellas no podían. Cerró el cuaderno. Se fue a dormir. Pero antes, como había aprendido a hacer en estas situaciones, le envió un mensaje a su vecina Rosario, que era maestra y sabía escribir mejor que ella. «Mañana necesito hablar contigo, tengo algo importante». No por teléfono. Rosario era una mujer de 50 años, que había pasado 20 enseñando historia en una secundaria pública y tenía esa combinación particular de escepticismo y curiosidad que desarrollan los maestros que llevan tiempo en el oficio. Cuando Marcela le contó todo, escuchó sin interrumpir, con los codos sobre la mesa y el café olvidado enfriándose. Al final, dijo: «Necesitas a alguien con acceso a archivos históricos, alguien que pueda verificar la historia de Tomás Ríos y las propiedades de esas familias sin que levante sospechas». «¿Conoces a alguien así?», preguntó Marcela. «Conozco a un historiador de la Universidad de Guadalajara que trabaja en el Departamento de Archivos Históricos del Estado», dijo Rosario. «Se llama don Esteban Fuentes. Lo conozco de una conferencia. Es de los que no tiene precio, que en este estado es decir mucho. ¿Le puedes hablar?». «Lo voy a intentar», dijo Rosario. «Pero Marcela, escúchame bien. Si esto es lo que parece ser, hay gente con dinero y con influencia que lleva 100 años protegiéndolo. No van a ver bien que 2 mujeres de colonia popular vengan a remover lo que ellos han mantenido tranquilo». «Ya sé», respondió Marcela. «Y aún así, ya sé», repitió, con una firmeza que no necesitaba más palabras. Don Esteban resultó ser un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y una oficina llena de carpetas que parecía desafiar las leyes de la física por mantenerse en pie. Era el tipo de académico que vive más cómodo entre documentos del siglo XIX que entre personas del XXI y que escucha con la concentración de quien sabe que los detalles son donde vive la verdad. Marcela le contó todo. Mostró las fotos de las letras en la tumba. Le dio el nombre de Tomás Ríos Mercado. Don Esteban lo buscó en sus propios archivos mientras ellas esperaban. Tardó menos de lo que Marcela esperaba. Hay una entrada en el Registro de Profesionales de Salud de 1898, dijo. Tomás Ríos Mercado, originario de Colima, registrado como practicante de medicina en el municipio de Guadalajara, sin título universitario, pero con aval de un médico certificado. Levantó los ojos. En esa época eso era legal. Era la manera en que la gente sin recursos accedía a atención médica en zonas donde los médicos con título no llegaban. ¿Y hay algo sobre su muerte? Don Esteban buscó más.
Un acta de defunción de 1904, dijo. Firmada por un tal doctor Aurelio Montaño. Causa: intoxicación accidental por compuesto medicinal. Pausa. El doctor Montaño era médico personal de la familia Iturriaga. Los tres se miraron. Los Iturriaga era uno de los apellidos que Marcela había identificado la noche anterior. ¿Puede verificar las propiedades de esa familia en ese periodo?, preguntó Marcela. Don Esteban asintió despacio. Eso va a tomar tiempo, dijo. Los archivos de propiedades del Porfiriato están digitalizados parcialmente, pero si hay algo, lo voy a encontrar. La miró. ¿Puedo preguntar para qué es esto? Marcela le explicó lo del cuaderno enterrado, la posibilidad de que siguiera en la tumba la historia de la periodista desaparecida. Don Esteban se quitó los lentes y los limpió despacio. Si ese cuaderno existe y contiene lo que usted describe, dijo, no es solo historia, es evidencia, no legal, porque prescribió hace mucho, pero sí moral, histórica, del tipo que derrumba reputaciones construidas sobre mentiras. ¿Y eso importa todavía?, preguntó Rosario. Importa siempre, respondió él. Las familias que construyeron su poder sobre crímenes imprescriptibles siguen usando ese poder hoy. Sus fundaciones, sus cargos, sus apellidos en los edificios. La deuda con la historia no vence, aunque el Código Penal diga que sí. Las semanas siguientes fueron un tejido cuidadoso de movimientos paralelos. Don Esteban trabajaba en los archivos, verificando la historia de las propiedades. Rosario ayudaba a Marcela a organizar la información en un documento claro, y Marcela seguía yendo al panteón cada mañana, barriendo senderos, saludando a Primitivo, siendo la señora de limpieza invisible que nadie miraba dos veces. Pero un jueves por la tarde todo cambió. Marcela llegó al cruce de senderos y encontró algo que no estaba el día anterior. La tierra al pie de la tumba sin nombre había sido removida de manera más obvia. No mucho, pero suficiente, como si alguien hubiera intentado excavar y se hubiera detenido. Buscó a Primitivo de inmediato, lo encontró en la caseta con una expresión que no era su habitual calma. ¿Quién estuvo aquí anoche?, preguntó Marcela. Nadie que yo haya dejado entrar, respondió él, pero la cerradura de la reja trasera está forzada. Alguien entró sin llave. ¿Sabe quién fue? Primitivo tardó. Hace 2 semanas, un hombre vino a hacer una donación a la fundación que apoya el panteón, dijo. Preguntó por el estado de conservación de las tumbas históricas. Preguntó específicamente por el sector del cruce. Yo le dije que todo estaba bien, que no había novedades. ¿Cómo se veía? Traje, 50 y tantos años, carro de chofer afuera, de los que no están acostumbrados a que les digan no. Marcela sintió que el tiempo se acortaba. Alguien había notado movimiento. Alguien estaba nervioso. Esa noche llamó a don Esteban. «Necesitamos movernos más rápido», dijo. «Ya tengo algo», respondió él con una voz distinta, más tensa. «Encontré los registros de transferencia de 3 haciendas en el municipio de Tlajomulco entre 1895 y 1901. Todas pasaron a nombre de la familia Iturriaga mediante compraventas, cuyo precio registrado era una fracción del valor real. En 2 casos, el propietario anterior murió semanas antes de la transferencia. Las muertes están registradas como causa natural y firmadas por el mismo doctor, Aurelio Montaño. «El mismo que firmó la muerte de Tomás», dijo Marcela. «El mismo. Y eso es suficiente. Para publicarlo como investigación histórica documentada, sí», dijo don Esteban. «No es un juicio penal, pero es un argumento académico sólido. Si además existiera el cuaderno de Tomás con registros de primera mano de lo que vio en esas casas, sería irrefutable». «Entonces necesitamos abrir la tumba», dijo Marcela.
Silencio del otro lado. Eso requiere un permiso oficial de la Secretaría de Cultura, dijo don Esteban, y la solicitud tiene que pasar por varios filtros, incluyendo, probablemente, personas que van a avisar a quien no debe saber. ¿Cuánto tiempo tomaría? Meses, si no la bloquean antes. Marcela miró por la ventana de su casa. La calle de su colonia, con sus banquetas angostas y sus postes con cables enredados. Pensó en Guadalupe, de 82 años, cargando ese silencio generacional. Pensó en Patricia Solano, desaparecida. Pensó en la tierra removida al pie de la tumba. ¿Hay otra manera?, preguntó. Don Esteban tardó un momento. Hay una figura legal llamada intervención urgente por riesgo de pérdida patrimonial, dijo. Si se puede demostrar que hay evidencia de que alguien intenta destruir o sustraer elementos de valor histórico en una tumba de interés cultural, la Secretaría puede emitir una orden de apertura supervisada en días, no en meses, con el objetivo de preservar, no de investigar. Y la tierra removida cuenta como evidencia de riesgo. Si está documentada y presentada correctamente, sí. La solicitud de intervención urgente se presentó 4 días después, firmada por don Esteban en su calidad de investigador universitario, acompañada de las fotografías de Marcela, el informe de Primitivo sobre la cerradura forzada y un argumento histórico de 12 páginas sobre el valor documental potencial del sitio. No fue fácil. Hubo una llamada de un funcionario menor que insinuó que había que evaluar bien la pertinencia. Hubo un retraso de 48 horas sin explicación. Hubo una visita al panteón de un hombre de traje que dijo ser representante de una fundación de patrimonio y que habló con Primitivo durante 20 minutos con una amabilidad que tenía dientes. Pero la solicitud tenía respaldo universitario, documentación sólida y, crucialmente, ya había sido enviada en copia a 2 periodistas independientes y a una organización de patrimonio histórico de la Ciudad de México. Demasiados ojos para enterrarla limpiamente. La orden de apertura supervisada llegó un viernes por la mañana. La apertura se programó para el lunes siguiente, en presencia de personal de la Secretaría de Cultura, un representante universitario, el encargado del panteón, y, en su calidad de quien había iniciado el proceso, Marcela Torres. El domingo por la noche, Marcela no pudo dormir. Sus hijos se durmieron temprano y ella se quedó en la sala, con el cuaderno en el regazo. No escribió nada nuevo, solo releyó todo lo que había anotado desde el primer día, las letras en la piedra, la historia de Guadalupe, los nombres de las familias, los archivos de don Esteban. Pensó en Tomás Ríos Mercado, muerto a los 42 años, con sus cuadernos y sus secretos y su mensaje tallado en la piedra donde lo enterraron. Un hombre humilde que vio demasiado y pagó el precio. Un hombre que tal vez en sus últimas semanas había tenido la misma sensación que ella tenía ahora, la de estar parado en el borde de algo que no tenía vuelta atrás. A las 6 de la mañana del lunes, Guadalajara amanecía con un cielo limpio, de ese azul intenso que viene después de la lluvia. Marcela llegó al panteón antes que nadie. Caminó sola por los senderos, entre los cipreses hasta el cruce. Se paró frente a la tumba sin nombre. «Ya viene alguien a abrirte», dijo en voz baja. «No sé qué vamos a encontrar, pero lo que sea, lo vamos a tratar con respeto, te lo prometo». El viento pasó. Las flores blancas que Guadalupe había dejado la semana anterior, ya marchitas, se movieron levemente. A las 9 llegó el equipo. La apertura tomó 2 horas. Fue cuidadosa, metódica, supervisada en cada paso. Marcela observó desde el borde del área delimitada, con las manos juntas, sin moverse. Cuando los especialistas retiraron la losa con equipamiento adecuado y comenzaron a revisar el contenido del nicho,
Hubo un momento de silencio profesional que Marcela aprendió a leer como buena señal. El silencio de quien encuentra algo que no esperaba. Uno de los especialistas se giró hacia don Esteban, que estaba junto a Marcela. «Hay una caja de metal», dijo, «sellada, bien conservada por la profundidad y las condiciones del nicho. Contiene lo que parecen ser documentos». Don Esteban cerró los ojos un segundo. Marcela sintió que algo muy antiguo, que había estado esperando con una paciencia imposible, finalmente soltaba el aire. El contenido de la caja de metal tardó semanas en ser analizado, catalogado y autenticado por el equipo de la universidad. Marcela no estuvo presente en ese proceso. Ese trabajo pertenecía a los especialistas. Pero don Esteban la mantuvo informada en cada paso. Los cuadernos, 3 en total, estaban escritos en la letra apretada y ordenada de Tomás Ríos Mercado. El papel, preservado por el metal y las condiciones del nicho, era legible en su mayor parte. El último cuaderno contenía registros de pacientes de los años 1901 a 1904, con anotaciones clínicas detalladas, y en varios casos, notas contextuales que describían con precisión lo que Tomás había visto en las casas de las familias más poderosas de Guadalajara. Los nombres estaban ahí, las enfermedades, las circunstancias, los secretos que esas familias habían pagado para mantener ocultos. Y en 3 entradas específicas, descripciones directas de conversaciones que Tomás había presenciado sobre transferencias de propiedades, sobre documentos alterados, sobre la muerte conveniente de propietarios que se resistían a vender. No era evidencia legal. El Código Penal no alcanzaba a 100 años atrás, pero era historia. Era la voz de un hombre muerto, recuperada del silencio que otros habían construido sobre ella. La investigación de don Esteban se publicó en la revista académica de la Universidad de Guadalajara 6 meses después, con el análisis completo de los documentos y el contexto histórico de las familias involucradas. No fue noticia en los canales grandes. Fue noticia en los medios independientes, en los departamentos de historia, en las organizaciones de memoria histórica. Fue suficiente. Suficiente para que 3 familias con apellidos en hospitales y calles de Guadalajara tuvieran que enfrentar, por primera vez públicamente, preguntas sobre el origen de su patrimonio. Suficiente para que comunidades del municipio de Tlajomulco, cuyos ancestros habían perdido tierras en ese período, presentaran ante organismos de derechos humanos una solicitud de reconocimiento histórico. Suficiente para que el nombre de Tomás Ríos Mercado apareciera por primera vez en 100 años en un documento oficial con su historia contada correctamente. Y suficiente para que Guadalupe Ríos, de 82 años, que había pasado 4 décadas dejando flores blancas en una tumba sin nombre, viera antes de morir cómo el nombre de su bisabuelo volvía al lugar que siempre le había pertenecido. La Secretaría de Cultura aprobó, meses después, la colocación de una placa en la tumba. Tomás Ríos Mercado, 1862-1904, practicante de medicina al servicio de los que nadie atendía. Su memoria fue silenciada, su verdad no. Marcela fue al acto de colocación de la placa. Fue un martes por la mañana, sin ceremonia grande. Solo una pequeña reunión de personas que sabían lo que significaba. Estaban don Esteban, Rosario, Primitivo, con su sombrero de palma, un representante de las comunidades de Tlajomulco y una mujer joven que resultó ser nieta de Patricia Solano, la periodista desaparecida, que había encontrado en esta historia la continuación del trabajo que su abuela no pudo terminar. Guadalupe Ríos no pudo ir. Había fallecido 2 meses antes, en paz, en su casa, con la noticia de los cuadernos ya conocida. Marcela se quedó un momento sola frente a la tumba cuando los demás se dispersaron. Leyó la placa nueva.
Luego bajó la vista hacia el pie de la piedra, donde las letras talladas seguían ahí, medio ocultas, como siempre. No me abrieron en vida, no me abran en muerte. Pensó en lo que esas palabras habían significado realmente. No una súplica, no un miedo, sino una ironía amarga de alguien que sabía lo que valía su historia y también sabía que los que querían enterrarla no descansarían. Una advertencia que resultó ser, al final, una invitación. Marcela Torres, la señora de limpieza del panteón más antiguo de Guadalajara, había aceptado esa invitación sin saber que lo hacía. Como se aceptan las cosas importantes, sin heroísmo calculado, sin discurso previo, simplemente porque en el momento decisivo, una mujer acostumbrada a ver lo que otros no quieren ver, se agachó a limpiar el polvo de una piedra y no se hizo la que no encontró nada. El panteón seguía igual. Los cipreses altos, los gatos paseándose, los turistas llegando con sus cámaras. Marcela recogió su escoba del árbol donde la había apoyado, saludó a Primitivo con un gesto y siguió con su jornada. Porque hay trabajos que no terminan cuando uno los descubre, solo cambian de naturaleza, y hay mujeres que limpian pisos y de vez en cuando, sin que nadie se los pida, también limpian 100 años de mentiras. Con lo mismo, sus manos, sus ojos y la terquedad silenciosa de quien aprendió que el polvo siempre delata lo que está escondido debajo. Los meses que siguieron a la colocación de la placa fueron tranquilos para Marcela. De esa tranquilidad que no es ausencia de cosas, sino presencia de paz. El contrato en el panteón terminó como estaba previsto 3 semanas después de que empezó, y la agencia la mandó a otros trabajos. Una escuela primaria en Zapopan, un edificio de oficinas en Providencia, una clínica del IMSS en el centro, la vida de siempre, los 2 camiones de siempre, la rodilla que dolía cuando llovía de siempre, las cuentas de fin de mes de siempre. Pero algo había cambiado en la manera en que Marcela cargaba esa vida, no con resignación, sino con una especie de certeza tranquila que es difícil de explicar con palabras y que se reconoce cuando se tiene, la certeza de haber hecho, una vez, exactamente lo que debía hacerse. Don Esteban la llamó un martes para contarle que la revista académica había recibido más de 300 solicitudes de descarga del artículo en la primera semana de publicación, número extraordinario para una publicación de historia regional, que habían llegado cartas de investigadores de la Ciudad de México, de Monterrey, de España, interesados en el caso de Tomás Ríos, como ejemplo de lo que él llamaba historia clínica como documento de memoria colectiva, que el nombre de Tomás Ríos Mercado había entrado por primera vez en los libros. Marcela escuchó todo con una taza de café en la mano, parada junto a la ventana de su cocina, mirando la calle de su colonia. ¿Y las familias?, preguntó. ¿Las que están en los libros y en los hospitales? Don Esteban vaciló un segundo. Reaccionaron, dijo. Sus abogados enviaron una carta a la universidad cuestionando la metodología del artículo. Nada que no esperáramos. El rector nos respaldó. Pausa. Hubo también un intento de presión más directa. Alguien llamó a la oficina del departamento preguntando por los colaboradores externos del artículo. No dieron nombre, pero preguntaron. Marcela sintió un escalofrío breve, que reconoció y dejó pasar. ¿Debo preocuparme?, preguntó. Creo que el momento más peligroso ya pasó, respondió don Esteban. Cuando algo se publica y circula, es más difícil atacar a quienes lo hicieron posible sin llamar más atención al asunto. Pero sí, Marcela, tenga cuidado, no de manera paranoica, solo con sensatez. Sensatez tengo, dijo ella. De eso nunca me ha faltado. Fue Rosario quien le trajo la noticia que Marcela no esperaba. Era un sábado de enero,
con ese frío seco que baja sobre Guadalajara desde la sierra y que la gente del norte nunca cree cuando uno dice que en Jalisco también hace frío de verdad. Rosario llegó a la casa de Marcela con una bolsa de pan dulce y el teléfono en la mano. «Siéntate», dijo. «¿Qué pasó?», preguntó Marcela. «Encontraron a la nieta de Patricia Solano», dijo Rosario. «No la nieta que vino al acto de la placa. Su madre, la hija de Patricia, que llevaba 15 años sin hablar del tema porque le habían dicho que si hablaba le pasaría lo mismo que a su mamá. Se enteró del artículo, se enteró de lo del Panteón y se comunicó con don Esteban». Marcela se sentó despacio. «¿Y qué dijo?». «Que su madre no desapareció sola», dijo Rosario, bajando la voz aunque estaban solas. «Que la noche que Patricia publicó su primer artículo sobre la tumba, recibió una visita en su casa, un hombre que no se identificó, que le dijo que tenía 48 horas para retirar el artículo y olvidarse de Belén, que Patricia no retiró nada y que 3 semanas después, cuando desapareció, su hija encontró en su departamento una nota que la policía catalogó como de carácter personal y archivó sin investigar». «¿Qué decía la nota?». «Me han dado a elegir entre irme o que se queden ellos con lo que encontré». Rosario la miró. Su hija cree que Patricia encontró algo relacionado con la tumba, algo concreto, y que la obligaron a irse o a callar, y que ella eligió irse para proteger a su familia. Marcela procesó eso despacio. «¿Está viva?», preguntó. «Su hija cree que sí», dijo Rosario. «Cree que vive en algún lugar bajo otro nombre, en algún estado del norte, y que no ha podido comunicarse en 15 años por miedo». Pausa. «O puede que no. Puede que sea lo que la hija necesita creer para no derrumbarse». Las dos mujeres se quedaron en silencio un momento, con el pan dulce sin tocar sobre la mesa. «¿Qué va a hacer la hija?», preguntó Marcela al fin. «Quiere presentar una denuncia formal por desaparición forzada», dijo Rosario, «con el artículo de don Esteban como contexto, con la historia de la tumba como antecedente. No tiene certeza de lo que pasó, pero tiene 15 años de silencio que ya no quiere seguir cargando». Marcela pensó en Guadalupe Ríos, cargando 4 generaciones de silencio. Pensó en Consuelo Ríos, en otra ciudad, con el caso de su hermano en expediente. Pensó en cuántas historias de este país vivían exactamente así, atascadas entre lo que se sabe y lo que se puede demostrar, entre el miedo de hablar y el peso de callarse. «Dile a don Esteban que le ayude con el contexto histórico para la denuncia», dijo Marcela, «y dile a la hija que no está sola, que si necesita a alguien que diga lo que vio en ese panteón, que me llame». Rosario la miró. «¿Estás segura?». «Soy la señora de limpieza», respondió Marcela con una sonrisa sin ironía. «Todo el mundo sabe que nosotras lo vemos todo y no existimos. Eso, en un tribunal, tiene su propio peso». La denuncia de la hija de Patricia Solano se presentó en febrero ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco con toda la documentación disponible. No fue cubierta por los canales grandes, fue cubierta por 3 medios independientes, por el colectivo de periodistas que había publicado el trabajo de Valeria en otro caso similar, y por una organización de periodistas en riesgo que tomó el caso de Patricia como ejemplo de la persecución sistemática a quienes investigaban historia incómoda en México. No hubo resolución inmediata. En México, las resoluciones inmediatas son la excepción, no la regla. Pero el expediente existía. El nombre de Patricia Solano, como el de Tomás Ríos Mercado antes que ella, había salido del silencio y entrado al registro. Y a veces, eso es lo que hace falta para que las cosas empiecen a moverse, aunque sea despacio, aunque sea con décadas de retraso. Marcela supo de todo esto por mensajes de Rosario y don Esteban,
mientras ella seguía con su vida, los camiones, los pisos, las cuentas. En abril la mandaron a limpiar un edificio antiguo en el centro histórico de Guadalajara que estaban restaurando. Era un edificio del siglo XIX, con techos altos y paredes que habían acumulado capas de pintura de diferentes épocas. Al raspar una pared para preparar la restauración, los albañiles habían encontrado debajo de las capas de pintura un mural parcial, de figuras borrosas pero reconocibles. El encargado de la restauración, al verlo, llamó a alguien de la Secretaría de Cultura. Marcela, que estaba barriendo el piso de ese mismo cuarto, escuchó al encargado decir: «Parece que aquí hubo algo que alguien quiso tapar hace mucho. Va a haber que investigar antes de seguir». Levantó la vista hacia el mural medio descubierto. Figuras humanas, colores deslavados, una historia contada en una pared que alguien había decidido ocultar bajo capas y capas de blanco. Sonrió apenas para sí misma. «Siempre hay algo debajo», murmuró. El encargado la miró, confundido. ¿Dijo algo? «Nada», respondió Marcela. «Solo que conviene no tener prisa cuando uno limpia cosas viejas, que a veces lo que está abajo vale más que lo que estaba encima». El encargado asintió sin entender del todo y fue a hacer su llamada. Marcela siguió barriendo, con sus movimientos de siempre, mirando de reojo el mural que emergía despacio de debajo de 100 años de silencio pintado. Pensó en Tomás, en su cuaderno de metal, en las letras talladas al pie de su tumba. Pensó en Guadalupe llevando flores blancas durante 40 años. Pensó en Patricia Solano, donde quiera que estuviera, cargando su historia sola en algún lugar del norte. Pensó en la hija de Patricia, que había decidido que el miedo heredado también podía heredarse de otra manera, convertido en valentía. Pensó en sí misma, en Marcela Torres, de 46 años, con la rodilla mala y los tenis gastados, que había entrado a limpiar un panteón y había salido cargando algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a lo que la gente llama propósito. No había cambiado el mundo. El Panteón de Belén seguía recibiendo turistas. Las familias con apellidos en los edificios seguían teniendo apellidos en los edificios. La justicia seguía siendo lenta y desigual, como lo había sido siempre en este país donde los poderosos tienen abogados y los humildes tienen paciencia. Pero había un cuaderno de metal que ya no estaba enterrado. Había un nombre en una placa de piedra que llevaba 100 años sin nombre. Había una denuncia con un expediente activo. Había una investigación académica que circulaba en universidades. Había una hija que ya no cargaba sola lo que su madre le había dejado sin querer. Y había una mujer con escoba que, al agacharse a limpiar el polvo de una piedra vieja, había decidido que ver no era lo mismo que ignorar, que saber no era lo mismo que callar, y que la dignidad no se mide por el tamaño del salario, sino por la dimensión de lo que uno es capaz de hacer con lo que tiene. Eso era suficiente, más que suficiente. El Panteón de Belén guardaba todavía muchos secretos. Como toda ciudad vieja, como todo país con historia larga y memoria corta, Guadalajara tenía más capas de lo que cualquier persona podía descubrir en una vida. Pero la tumba que nadie se atrevía a abrir ya estaba abierta, y lo que estaba adentro ya tenía luz. Los últimos días de abril llegaron a Guadalajara con esa luz particular que tiene la ciudad cuando la temporada de lluvias todavía no empieza, pero ya se anuncia. El aire más denso, los colores más saturados, los jacarandas soltando sus últimas flores moradas sobre las banquetas, como una despedida lenta y hermosa. Marcela terminó su contrato en el edificio del centro histórico un viernes por la tarde. El mural que habían encontrado debajo de las capas de pintura resultó ser una obra de un artista local de principios del siglo XX,
anónimo hasta entonces, que representaba una escena de mercado con figuras indígenas de una precisión y una ternura extraordinarias. Los especialistas de la Secretaría de Cultura lo declararon patrimonio histórico. El edificio cambió su plan de restauración para preservarlo. Nadie supo que fue la señora de limpieza quien estuvo presente cuando emergió. No importaba. Marcela sabía que hay cosas que no necesitan público para ser reales. Esa tarde, de regreso a casa, recibió una llamada de un número que no reconoció. Era una voz de mujer, mayor, con acento del norte. Hablaba despacio, como quien ha ensayado lo que va a decir, pero igual le tiembla un poco la voz al decirlo. ¿Es usted Marcela Torres?, preguntó. Sí. ¿Con quién hablo? Una pausa larga. Me llamo Patricia, dijo la voz. Patricia Solano. Marcela se detuvo en la banqueta. El camión pasó sin que ella lo viera. «Patricia», repitió, sin poder terminar la pregunta. «Vivo en Sonora», dijo la voz. «Llevo 15 años aquí, con otro nombre, en otra vida que no elegí del todo. Mi hija me encontró la manera de llamarle a usted. Me contó lo del panteón, lo del cuaderno, lo de la placa». Una pausa. «Me contó que usted estuvo donde yo no pude quedarme». Marcela se apoyó en la pared de un edificio. Sentía el corazón latir fuerte, no de miedo, sino de algo más difícil de nombrar. «¿Está bien?», preguntó. «Estoy viva», respondió Patricia, «que en este país, para alguien que vio lo que yo vi, ya es bastante». Su voz se quebró apenas y se recompuso rápido, con la práctica de quien ha aprendido a no derrumbarse en momentos importantes. «Quería llamarle para decirle gracias. No tengo nada más que darle, solo eso». «No me debe nada», dijo Marcela. «No es una deuda», respondió Patricia. «Es reconocimiento. Hay una diferencia. Yo empecé lo que usted terminó, y durante 15 años pensé que me había ido sin dejar nada, que había corrido y que todo lo que encontré se había quedado enterrado otra vez. Pero no fue así». Marcela miró la calle. Un niño pasó corriendo en bicicleta. Una señora mayor cargaba una bolsa del mercado, la vida ordinaria de una tarde de viernes en Guadalajara, completamente ajena a esa conversación. «¿Va a poder volver?», preguntó Marcela. Patricia tardó. «Mi hija presentó la denuncia», dijo. «Eso cambia las cosas, no de un día para otro, pero cambia el mapa. Hay expediente, hay registro, hay gente que sabe lo que pasó. Ya no soy solo una mujer que desapareció sin explicación. Ahora hay contexto, y el contexto, a veces, es el único tipo de protección que existe para gente como nosotras». «Gente como nosotras», repitió Marcela, con algo que no era tristeza, sino reconocimiento. «Las que ven de más», dijo Patricia con una sonrisa que Marcela escuchó en la voz. «Las que no saben hacerse, las que no vieron». Hablaron 20 minutos más, no de los detalles legales, ni de los apellidos, ni de la historia de Tomás. Hablaron de las cosas que hablan dos mujeres que han cargado algo parecido, del miedo que no desaparece, pero aprende a ocupar menos espacio, de los hijos que crecen sin saber todo lo que sus madres cargaron para que pudieran crecer tranquilos, del cansancio que no es rendición sino acumulación de días difíciles, y del orgullo extraño y sin nombre que queda cuando uno hizo lo que debía, aunque nadie lo viera. Al final, Patricia dijo: «Cuando pueda volver quiero ir al panteón, a ver la placa, a ver la tumba de Tomás. Cuando venga, avíseme», dijo Marcela. «La acompaño». «¿Por qué lo haría? No me conoce». «La conozco suficiente», respondió Marcela. «Somos del mismo tipo. Eso es suficiente para acompañarse». Patricia no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía una textura distinta, más suave, como la de alguien que lleva mucho tiempo sin recibir algo sencillo y bueno y no sabe bien cómo recibirlo. «Gracias, Marcela», dijo. «Cuídese», respondió ella.
Colgó. Se quedó parada en la banqueta un momento más, con el teléfono en la mano y el sol de Guadalajara cayendo oblicuo sobre los edificios del centro. Las flores de jacaranda seguían cayendo, despacio, sobre el pavimento. Esa noche, después de cenar con sus hijos, de revisar las tareas, de lavar los trastes y acomodar las cosas para el día siguiente, Marcela hizo algo que no había hecho desde que empezó todo esto. Sacó el cuaderno y lo leyó de principio a fin. Desde las primeras notas del primer día en el Panteón, las letras talladas en la piedra, la historia de Guadalupe, los archivos de don Esteban, hasta las últimas entradas, la denuncia de la hija de Patricia, la llamada de esa tarde. Era una historia que cabía en un cuaderno escolar de 50 hojas, comprado en la papelería de la esquina, lleno de letra apretada con lápiz de cuentas. Sin glamour, sin recursos, sin poder. Solo ojos que miraron y manos que escribieron lo que vieron. En la última página en blanco escribió: Tomás Ríos Mercado vio demasiado y lo enterraron con sus cuadernos. Patricia Solano vio demasiado y la enterraron en vida en otro nombre. Yo solo hice lo que ellos empezaron, con 100 años de diferencia. Si alguien lee esto algún día y piensa que estas cosas les pasan a personas especiales, que sepa que no. Le pasan a las personas que se agachan a limpiar bien y no miran hacia otro lado cuando encuentran algo que no debería estar sucio. Cerró el cuaderno. Lo guardó en el cajón del aparador, junto al anterior, el de la historia de la viuda. 2 cuadernos de 50 hojas, 2 historias que nadie le había pedido que viviera, que había vivido de todas maneras, porque ese era el tipo de mujer que era. Apagó la luz de la sala. En el cuarto de sus hijos, la respiración pareja del sueño. En la calle, el ruido lejano de Guadalajara que nunca se calla del todo. En algún panteón antiguo, entre cipreses altos y tumbas de diferentes siglos, una placa nueva de piedra con un nombre que había esperado 100 años para volver a estar escrito. Marcela Torres se fue a dormir, y mientras dormía, en las universidades, en los archivos, en los medios independientes y en los grupos de familias que buscan sin descanso, la historia que ella había ayudado a desenterrar seguía moviéndose sola, como se mueven las historias verdaderas cuando alguien las saca del silencio. Despacio, sin fanfarria, pero de manera que ya nadie puede detener. El Panteón de Belén seguiría siendo, para la mayoría de los que lo visitaban, un lugar de leyendas y escalofríos turísticos. Seguirían llegando grupos nocturnos con linternas y expectativas de apariciones. Seguirían vendiéndose tours de terror en los embarcaderos del centro. El folclore es más fácil de vender que la verdad, y en México eso es un arte antiguo. Pero entre los cipreses, en el cruce de 4 senderos, la tumba que nadie se atrevía a abrir tenía ahora un nombre grabado en piedra nueva. Y debajo de ese nombre, las letras viejas talladas a mano que habían esperado un siglo. No me abrieron en vida, no me abran en muerte. Palabras que ya no eran una advertencia sin destinatario. Palabras que ahora tenían respuesta. Porque una mujer con escoba había decidido agacharse a limpiar bien. Y al hacerlo, había devuelto a un hombre su historia, a una periodista su nombre, a una familia su dignidad, y a una ciudad una parte de su memoria que había elegido olvidar, sin medallas, sin discursos, sin que nadie le pidiera permiso para ser en silencio y con las manos callosas de quien trabaja de verdad, exactamente el tipo de persona que este país necesita y pocas veces reconoce, una que ve lo que está enterrado y no lo deja estar.